¿Qué trabajamos en este caso? Nosotros ya habíamos visto operaciones entre monomios y polinomios en la que trabajábamos sumas, restas, multiplicaciones, y acá en lo que vamos a trabajar es una parte un poco más avanzada, pero que simplemente nos va a facilitar las operaciones. Se llaman productos notables eh, estas multiplicaciones que se pueden calcular sin necesidad de hacer la operación. ¿Por qué? Porque tenemos otra forma mucho más sencilla. Acá en este caso vemos un ejemplo del cuadrado del binomio. Tenemos una figura que nos ejemplifican ahí, bueno, con un trasfondo y con un problemita, pero nosotros lo podemos ver de una forma mucho más sencilla. Tenemos un cuadradito en el que tenemos dos medidas, x y y. Entonces este valor va a ser x al cuadrado para hallar esa área y este pequeñito va a ser y cuadrado. Estos otros dos van a ser x por y, ¿sí? Lo que nos hace a nosotros simplificar esa operación, como tenemos en este cuadradito. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no tenemos que hacer toda la operación, sino que podemos hacerla mucho más reducida. Es decir, si tenemos un polinomio de esta manera, no tenemos que efectuar cada operación una por una, sino podemos resumirlo de esta manera. Vamos a verlo de pronto con un ejemplito que va a quedar mucho más cómodo. Entonces voy a dejar de presentar y vamos con la cámara. Listo. Y vamos a mirar el ejemplito. ¿Listo? Bueno, ya tenemos ahí nuestra guía, si algo, si la tenemos ahí a la mano. Voy a bajar un poquito la cámara. Está muy hacia arriba, muy hacia la derecha. Listo, lo que nos referimos nosotros con esos productos notables son varias operaciones que las podemos resumir. Vemos ahí dos. En ese primer cuadrito nosotros tenemos x más y al cuadrado, ¿sí? Ahí lo tenemos y es el cuadrado de la suma de dos términos, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son esos términos? X y y. Y están al cuadrado porque están elevados a la 2. Voy a prender de pronto la luz y se ve un poquito mejor. No sé. Bueno, si no, pues ahí cualquier cosa me dices. ¿Qué nos quiere decir en este caso? Que para solucionar esos ejercicios, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir unas reglas. ¿Qué reglas? Pues tan sencillas como esta. Quiere decir que va el primer término, voy a ponerle el término, al cuadrado. Después de ser el primero al cuadrado, tenemos el segundo resultado que va a ser 2, o sea, el número 2 por el primer término por el segundo término. Ya vamos a ver qué significan estas pequeñas instrucciones. Y finalmente será el segundo término al cuadrado. Vamos a ver qué significa eso con el ejemplito que está acá. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que esta x es el primer término y la y es el segundo término. Entonces vamos a seguir las instrucciones. Dice, como primera medida tenemos el primer término al cuadrado. Entonces el primer término es x y al cuadrado pues será x cuadrado. Dice ahora, el número 2, ¿sí? Por, multiplicamos, el primer término que sería x y por el segundo que sería y. ¿Listo? Y finalmente me dice que el tercer término será el segundo al cuadrado, es decir, y al cuadrado. Como este término es más, todos son positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no me tengo que poner a hacer la multiplicación que hacíamos antes de x por y, todo esto largo, sino simplemente seguimos estas instrucciones. Y de esa manera podemos solucionarlo mucho más rápido. Pero ¿qué pasa si en vez de ser positivo, tenemos ahí un valor negativo? ¿Sí? Que sería el segundo que tenemos ahí en ese cuadrito. Quiere decir que ahora va a ser este valor negativo. ¿Qué nos va a cambiar? Nos va a cambiar que en el resultado vamos a tener este segundo término ya no positivo, sino
negativo. Ese es el cambio que tenemos. Pero esto es igual, ¿listo? Entonces ya podemos ver la suma de dos términos al cuadrado y la resta de dos términos al cuadrado, ¿sí? Y de esa manera tenemos esos dos productos notables. Claro, esto vamos a seguir mirando los que tenemos en nuestra guía. Ahora ya voy a dejar la camarita y volvemos a presentar. Listo, tenemos acá en este caso el segundo ejemplo. Tenemos el producto de suma por la diferencia de dos términos. Este es sencillo. ¿Por qué? Porque se resume simplemente como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. No hay que hacer más. Solamente cuando tengamos toda esta operación, solamente tenemos que hacer que este primero esté elevado al cuadrado, como tenemos acá, y que este segundo esté elevado al cuadrado, como tenemos acá. Entonces ahí lo tenemos, ese producto de la forma. Profe, También, ¿ya todo toca elevado a la 4? señor, perdón. O sea, todos esos problemas toca también escribirles elevado a la 4. No necesariamente, depende de cada uno. Por ejemplo, en este caso va a depender del ejemplo, ¿sí? Este que tenemos aquí es 4a a la 2. ¿Por qué 4? Porque teníamos 2 elevado a la 2 nos va a dar 4, ¿sí? Entonces, cada uno va a ser diferente, hay que saber identificarlos. Hoy estamos apenas viendo la teoría y estamos viendo más o menos de qué trata la guía. Tranquilos que cuando resolvamos la guía en la siguiente clase, pues bueno, va a quedar mucho más claro, ¿listo? Entonces no te afanes por eso. Entonces acá tenemos otro ejemplito, mira, este es a lo que me refería. Entonces acá tenemos otro producto, que este es diferente. Este en este caso nos multiplica x más 7 por x más 6. En vez de hacer uno por uno, o sea, en vez de hacer esa operación muy larga, como la haríamos normalmente, pues lo resumimos de la siguiente manera. Entonces, ¿qué dice ahí? Vamos a verlo en el ejemplo más en video. ¿Listo? Vamos a dejar de presentar y vamos a hacerlo. Voy a borrar este que ya hicimos y voy a poner este otro. ¿Listo? Entonces este es un poquito diferente. Los dos que ya vimos son los siguientes. Ahora lo resumimos de la siguiente manera. Vamos a tener dos multiplicaciones diferentes. La primera sería x más 7 y x más 6. ¿Qué nos dice esta operación que debemos hacer? Nos dice que primero tengamos el primer término al cuadrado. ¿Y quién es ese primer término? Pues en este caso nuevamente es la x. Y vamos a tenerla al cuadrado. Y dice que después, en este caso, tenemos que multiplicar como segunda medida el primer término por la suma de los otros dos. Yo sé que de las instrucciones se van a ver muchas instrucciones, pero no se lo van a tener que aprender de memoria. Ahí van a estar y ustedes las van a poder revisar. ¿Sí? Entonces, finalmente, dice ahí que tenemos que hallar el producto como tercero de los otros dos. Vamos a ponerles así. Entonces, ¿qué sería eso? Entonces dice que el primero al cuadrado sería x al cuadrado. Dice ahora que le vamos a sumar también, dice el primer término por la suma de los otros dos, es decir, x por la suma de 7 y 6, y esa suma es 13. Y finalmente el producto de los otros dos, 6 por 7, 42. Y ya tendríamos el resultado. No tendríamos que poner a hacernos que este por este, como hacíamos en guías anteriores. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer todo ese proceso larguísimo? Pues ahora simplemente siguiendo las instrucciones lo podemos solucionar. Ahí igual están las instrucciones en la guía para que en cualquier momento pues las puedan revisar y poder resolver los ejercicios.
Vamos ahora con el último ejemplito que tenemos ahí en la guía, que es el cálculo de trinomios. Vamos a verlo en ese cubo. Entonces vamos a dejar de presentar, perdón, a dejar de grabar la pantalla y vamos a presentar nuestra guía. Listo, acá la tenemos. En este caso sería la cuba, perdón, el cubo de la suma de dos términos y el cubo de la diferencia de los términos. Entonces vamos a mirar a qué se refiere con eso. Entonces acá lo tenemos. Ya no tenemos a la 2, sino ahora tenemos a la 3. Y también tiene unas reglas. Entonces, el primero el cubo, entonces el triple del primero por el segundo. Bueno, esas son unas reglitas que las vamos a poder a observar en cualquier momento para solucionar cualquier ejercicio. Entonces, vamos a verlo el ejemplito ahora sí en la cámara, así en la guía podemos ver las reglas, pero vamos a observarlo con un ejemplo, ¿listo? Entonces voy a dar de presentar y volvemos a la cámara. ¿Listo? Aquí está. Entonces vamos a volver a la cámara. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es observar que tenemos otro caso. Siempre son los casos con alguna particularidad. ¿Qué particularidad tiene? Que ya no va a estar al cuadrado, sino va a estar al cubo. Vamos a ver cuáles son las reglas que nos dice ahí. Dice ahí que primero tenemos que colocar el primer término elevado al cubo. Entonces, voy a colocarle 1, el primer, al cubo. Como segundo término, dice ahí que calculamos el triple, es decir, el número 3 por el primer término, que pues puede ser cualquier número. En este caso, pues es la A, pero puede ser cualquiera, al cuadrado por el segundo. Después, como tercer término, vamos a tener otra vez 3 veces, o sea, el número 3, pero ya no el primero al cuadrado, sino el primero normal y luego sí el segundo al cuadrado. Yo sé que de inicio van a aparecer muchas reglas, pero no se preocupen que ahí van a estar en la guía. Entonces ustedes las van a poder ir revisando en cualquier momento. Y finalmente, el último término va a ser el segundo a la 3. Entonces vamos a ver o sea, a qué se refiere esas reglas y vamos a analizarlas. Entonces, cuando es positivo, nosotros vamos a tomar todos los valores positivos. Entonces dice, el primero a la 3. ¿Quién es el primero? Ojo, recordemos que de ahora en adelante la A va a ser el primer término y la B va a ser el segundo. ¿Listo? Colocarlo más grandecito acá, no sé si se alcanza a ver. Sí, señores. Entonces ahora, ¿eso va a ser igual? El primero al cubo quiere decir que la a la 3. Dice ahora que, como es positivo, le sumo 3, el número 3, el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? La A, es decir, la 2. Dice ahora que el segundo ¿quién es? La B. A eso le sumo otra vez el 3, pero ahora el primero solito. ¿Quién es el primero? La A. Y ahora el segundo a la 2, es decir, B a la 2. Y finalmente me dice que como cuarto término tengo que tener el segundo a la 3. Y ese sería todo el desarrollo. ¿Qué pasa si en vez de ser positivo, pues es negativo? El único cambio es que ya no tendríamos todos positivos, sino irían intercalados. Este positivo, este negativo, este positivo, este negativo. Ese sería el único cambio entre los dos, cuando es positivo y cuando es negativo. Pero bueno, esto está muy chévere, así con términos sencillos, con letricas. Ya en la próxima clase entraremos a ver la parte de la guía y el desarrollo de la misma. Entonces, por ahora quiero que se queden con esa parte teórica y que miren cada uno de los ejercicios, de pronto si tienen alguna dudita para la próxima clase. Entonces, yo creo que con eso terminamos todos los casos que están en la guía. Cualquier cosita, cualquier pregunta, ya saben que yo igual estoy pendiente. Y vamos a ver un ejemplito de la guía y con eso terminamos. Vamos a hacer el primer puntico en la parte A y vamos a mirar a quién corresponde. ¿Listo? Entonces, voy a borrar otra vez.
Entonces acá tenemos este ejemplo, voy a borrar esto. Y tenemos el primer ejemplo que sería 9 más 4m, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, recordemos que ese fue el primer casito que vimos. Ese primer caso, entonces, se va a solucionar de una manera muy sencilla. Entonces, les recuerdo esas reglitas. Como primero sería el primer término al cuadrado. Como segundo sería el número 2 por el primero por el segundo. Y finalmente sería el segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el 9 va a ser el primer término y 4m todo completo va a ser el segundo término. ¿Listo? Entonces dice que el primero al cuadrado. ¿Quién sería el primero al cuadrado? 9 al cuadrado. ¿Sí? Dice ahora que como todo es positivo, va todo positivo. Dice ahora que el 2 veces el primero, que sería 9, por el segundo, que sería 4m. Todo completico. Y finalmente, dice que el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de esa manera, yo ya tengo gran parte de la solución ya hecha. ¿Qué les recomiendo? Que por lo menos hasta acá lleguemos y nos quede correcto. Ya ahora esta parte es más matemática, es un poco más mecánica, entonces sería 9 al cuadrado, que sería 9 por 9. Tenemos el primer valor, ¿sí o no? Ahora, ojo, no es 9 por 2, es 9 por 9. Recordemos eso, por favor, porque a veces cometemos ese error. Ahora sí, números por números. 2 por 9, 18. Y 18 por 4. O como quieran verlo, 4 por 2, 8. 8 por 9, 72. Recordemos que ahí va el positivo. La m no la podemos multiplicar con los números, entonces me va a quedar 72m. Y finalmente, tenemos 4m al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que 4 al cuadrado me da 16. Ojo, no es 4 por 2, es 4 multiplicado 2 veces, es decir, 4 por 4. Y la m, pues va a quedar al cuadrado porque ya no la puedo multiplicar. Y esa sería la solución. Si ven que se nos reduce mucho lo que tenemos que hacer, y de esa manera podemos ir solucionando los ejercicios, cualquier cosita, cualquier pregunta, ahí estaré yo pendiente. Y si no, pues en la siguiente guía vamos a resolver la mayoría de puntos posibles en la siguiente clase de nuestra guía. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta o dejamos ya para la